Acá este ejemplo y ahí está la explicación de por qué usar referencias. Y ahora entonces nos podemos plantear cómo programar este algoritmo de purga. ¿Se acuerdan? Vimos este ejemplo de purga. Tengo una lista L que tiene elementos, esos elementos pueden estar duplicados y yo quiero que me quede una lista con elementos únicos, que no haya elementos duplicados, y además ya les introduzco un concepto, que este es un algoritmo de purga que es estable. Los elementos únicos que quedan en el mismo orden que estaban en el contenedor original. ¿Está? Ya lo vamos a ver después el concepto de estabilidad, pero este es un ejemplo. Los elementos quedan en el mismo orden que estaban en el contenedor original. Bien, entonces acá está. Void purge, purga, de una lista L, purga los elementos duplicados de la lista L. Fíjense que no retorna nada, retorna void, no retorna nada, porque modifica L. Fíjense que acá puse list ampersand L, de nuevo, referencia, estoy pasando a L por referencia. ¿Por qué paso a estos contenedores como esta lista por referencia? Hay dos razones por las cuales uno en C++, por lo general hay dos razones por las cuales uno puede querer pasar un argumento como esta L por referencia. Una es, la razón más importante por la cual acá estoy usando referencia, es porque lo voy a modificar. Si yo no lo pasara por referencia, al llamar a push de list, supongamos que no estuviera el ampersand y hago push de list L, en C y en C++ los argumentos se pasan normalmente por copia. O sea que yo recibiría, en el momento de llamar a purge, el compilador por mí crearía una copia de la L, yo me hago todo el trabajo de eliminar los elementos duplicados, y en el momento que hago acá, cuando termino la función y salgo de la función, esa copia de la L se destruye y me queda la L original afuera en el programa que llamó a la purga. ¿Tá? Entonces no pasa nada, es como no haber hecho nada. ¿Tá? No serviría, pruébenlo. Agarren este purga que está acá, háganlo sin el ampersand y van a ver que lo que ocurre es que no hace nada. ¿Tá? Si yo no usara pasar argumentos por referencia y escribiera una función que solamente toma argumentos no pasados por referencia y devuelve un void, esa función en realidad no puede hacer nada, porque si no modifica sus argumentos y tampoco retorna nada, ¿para qué la llamo? ¿Tá? O sea que normalmente cuando una función retorna void es porque hace algo sus argumentos, entonces tengo que pasar los argumentos o bien por dirección o bien por referencia. En este caso lo estoy pasando por referencia. Otra razón por la cual uno pasa los argumentos por referencia es también una cuestión de eficiencia. Si supongamos que en este caso purga necesita que se pase por referencia para poder modificar el argumento. Pero supongamos una función que no tiene que modificar el argumento, supongamos que busca el mínimo de los elementos de una lista. Bueno, cuando yo le paso la lista, si no lo hago por referencia, se crea una copia de la lista. De esa lista, la función internamente va a buscar el mínimo y me va a devolver el mínimo. Bueno, correcto, no hay problema. Se creó una copia, pero la función cumple con su cometido, retorna el mínimo de la lista. Pero tiene que crear una copia de los elementos. Pensemos, si la lista es pequeña, si tiene 10 elementos, no hay problema. Pero ¿qué pasa si mi lista tiene 1.000.000 de elementos? Cada vez que llamo a la búsqueda del mínimo, tiene que crear una copia de esa lista de 1.000.000 de elementos, crear toda la copia de la lista, trabajar sobre la copia y después devolver el mínimo. No tiene sentido, porque yo esa lista no la voy a usar, no la voy a modificar, no tiene sentido duplicarla. Entonces, lo mejor es pasarla por referencia. Al pasarlo por referencia, no se crea una copia de la lista.
O sea que muchas funciones que vamos a ver, los argumentos de los contenedores se pasan por referencia, o bien para modificar los argumentos, para que haya un efecto colateral, que es modificar el argumento, o bien por una cuestión de eficiencia, para que no crear copias innecesarias. Bien, entonces ahora vamos a ver el código. Bueno, como explicábamos en el esquemita, tenemos dos iterators PQ, que representan posiciones en la lista. Bueno, fíjense este lazo más externo sobre P. Bueno, es un lazo típico que va recorriendo P desde el comienzo hasta el final. P igual a L.began, while P no es end, abre llave y la llave cierra acá. Y antes de cerrar la llave, P igual a L.next de P. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Este es el lazo típico para recorrer una lista. ¿Está? Yo después, antes de avanzar el P, hago algo con ese P. En este caso, ¿qué hago con ese P? Agarro la lista y a partir de P voy recorriendo con un iterator Q los elementos. Si encuentro algún elemento Q que es igual al que está en P, lo borro. Bien. Entonces, esto es lo que hago con Q. Vamos a Q ahora. Q igual a L.next de P. Q igual al siguiente a P. Y ahora voy recorriendo los elementos, while Q no es end, y voy haciendo, comparo el elemento que está en P con el elemento que está en Q. Si es igual, lo borro, Q igual a L.erase de Q. Si no, lo avanzo. ¿Está? Bien, varias cositas. Una, fíjense, hago un if, si es igual lo borro, si no lo avanzo. Acá sería un error si yo hiciera lo siguiente. ¿Dónde metí borrado? Sería un error si yo hiciera if L.retrieve de P igual a L.retrieve de Q, llave Q igual a punto erase de Q, Q igual a L.next de Q. ¿Se entiende? A ver. Si el elemento es igual, lo borro. Y después avanzo. ¿Qué pasa? Si yo estuviera en la lista, tengo L igual a 1, 3, 7, 4, 3, 2. Supongamos que P está acá, Q está acá. Entonces, supongamos que llego a Q a esta posición, el elemento que está en Q es igual al que está en P. Cuando hago el erase, ya Q automáticamente pasa a estar en el siguiente elemento 2. O sea que no tengo que avanzar. Si acá justo pasara que acá hay otro 3, si yo hago Q igual a L.erase de Q, pasa al siguiente 3, después lo avanzo y paso al 5, y me comí este 3 que está acá. ¿Está? O sea que por lo general en los algoritmos que borran, cuando voy recorriendo, si en un algoritmo tengo que ir avanzando, y en si pasa alguna condición, tengo que borrar el elemento de esa posición, por lo general cuando borro no avanzo. Por lo general, en este caso, borrar equivale al mismo tiempo avanza el elemento. Bien. Bueno, un detalle es que, lo que quiero que verifiquen después ustedes
es que lo que tienen que verificar es que cada una de las operaciones que se hacen acá no puede fallar. Por ejemplo, supongamos acá, cuando hago Q igual a L.next de P. Next, ¿cuándo puede fallar? Cuando P es end, ¿no es cierto? Si P es end, acuérdense, yo puedo hacerle next a cualquier posición de referenciable en la lista, no a end, porque si hago al último elemento me da end, y si se lo aplico a end es un error, ¿está? Entonces yo tendría que estar seguro de que P es una posición que no sea end. Y bueno, fíjense, justamente esto viene después de haber chequeado que P no es end. Si P hubiera sido end, acá yo hubiera salido del lazo. ¿Está? Entonces está garantizado, por ejemplo, que esta operación no falla. Bueno, acá, por ejemplo, L.retrieve de P y L.retrieve de Q. Para que no fallen, P y Q tienen que ser de referenciables, porque retrieve solamente se puede aplicar a una posición de referenciable. Bueno, ¿cómo garantizo que sean de referenciable? Bueno, acá acabo de chequear antes que Q no es end, y P lo chequeé más arriba, pero no lo modifiqué hasta esta línea. Por lo tanto, P a esa altura, P y Q no son end. ¿Está? Y así ustedes pueden ir chequeando cada una de las cosas. Por ejemplo acá, Q igual a L.arrays de Q. También, ya dijimos que Q es de referenciable, por lo tanto, se le puede aplicar arrays. ¿Está? Bueno, eso es lo que quiero que verifiquen después ustedes. Esto no puede fallar. ¿Está? Bien. Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo. Tenés todas estas elementos. Bueno, es el ejemplito que está arriba, acá arriba. Genera elementos aleatorios. Por lo general, para generar elementos aleatorios, por lo general usamos la función rand, que retorna un número aleatorio entre 0 y randmax. Randmax por lo general es el máximo entero sin signo que se puede representar para ese tipo de enteros. Para enteros de 4 bytes andan los 4.000 millones, 2 a la 32, que es 4.000 millones, anda por los 4.000 millones. Bueno, como son elementos enteros muy grandes, cuando queremos generar elementos aleatorios entre cierto rango, por ejemplo entre 0 y 9, hacemos rand por ciento m, el operador por ciento me da el resto de dividir el número por m, por lo tanto me da un número entero entre 0 y m menos 1, entonces acá por ejemplo hago m igual a 10, rand por ciento m me da un número aleatorio entre 0 y 9. ¿Está? Entonces cuando hago esto, acá genero 20 enteros aleatorios entre 0 y m, me da todos estos numeritos que están acá. Le aplico la purga, el algoritmo que vimos recién, después de aplicarle la purga, me quedan estos elementos que están acá. Por ejemplo, había 3 acá, estos 3 que están acá, me quedó el primero, solamente el primero. Todos los 7, había 4 7, me quedó el primero. ¿Está? Y el algoritmo es estable. Los elementos quedan en el mismo orden que estaban originalmente. Si hay elementos repetidos, quedan en la primera posición que estaban en la lista original. Equivale a borrar todos los elementos repetidos. Si hay varios, deja el primero y elimina los posteriores. ¿Está? Eso es el concepto de estabilidad. Después lo vamos a ver cuando veamos algoritmo de ordenamiento, que es muy importante. Bien.